Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Siguen los incendios, hay nuevos en diferentes regiones del país, 12 en total. Pero la nueva crisis de hoy en Colombia es por el tema del agua. Tienen una situación crítica hoy, 11 embalses en Colombia. Hay ya racionamiento de agua también en municipios de 11 departamentos. Los ríos se están secando literalmente. El río Magdalena, el gran río de Colombia, ha bajado su caudal 4 metros. El río Cauca ha bajado 6 metros. El caudal del río Nechí está en su nivel histórico más bajo y este es el motivo de susto en Colombia. Estos ríos abastecen los acueductos de municipios aledaños y por eso comienzan planes para llevar agua en carrotanques en departamentos como Boyacá, Santander, Bolívar, aquí en Cundinamarca, en Córdoba, en Antioquia, en Casanare, Huila, Atlántico, Cesar y La Guajira. Hay que comenzar, les sugiero, hay que comenzar a ahorrar agua. Evitar, como recomendó el Ministerio de Medio Ambiente, lavar los carros, las fachadas de los edificios o desperdiciar agua en piscinas. Una situación crítica que se va a agravar ahora que comience el mes de febrero, aunque, ojo, hoy está lloviendo. En Bucaramanga, en Santander todo, que es una buena noticia, algo había llovido también en el departamento de Antioquia y lo están celebrando, cualquier gota se agradece. Volvió a llover después de muchas semanas, dice el IDEAM, que serán lluvias que llaman ellos aisladas. Bienvenidos, ya vamos a hablar de este tema, de esta temporada seca que todavía tiene 12 incendios activos en Colombia. El más grave esta mañana se encuentra en Sopó, que es un municipio que queda apenas a 30 kilómetros de Bogotá, en donde bomberos de 6 poblaciones intentando ayudar están allí apagando el fuego que comenzó en una montaña, al parecer por cables de alta tensión que se quemaron, se pelaron en realidad, se comienza a derretir el plástico y que amenaza con llegar ahora a las fincas y a casas vecinas. También en Sopó, un cortocircuito desató otro incendio en una casa que se quemó totalmente. A esta hora hay también en Bogotá 2 incendios activos. Se reactivó un foco en el Cerro del Cable, en las montañas orientales, y se activó un incendio en Usme, ocurre en el Parque de Entre Nubes, que queda en la salida hacia Villavicencio. El riesgo ahora es Sumapaz, que es una despensa agrícola, una de las localidades de las 20 de Bogotá, despensa agrícola de la ciudad. Como si faltaran problemas en esta emergencia por cuenta del fenómeno del Niño, de las altas temperaturas, los bomberos de Colombia están convocando para las próximas horas a un sirenazo. Será su manera de protestar por la falta de apoyo del gobierno, por la falta de recursos y por los cambios en la dirección nacional. Van 4 directores de bomberos en este gobierno. El paro está citado para mañana miércoles. Comienza a las 9 de la mañana. Le responde a ellos, a los bomberos, el ministro Velasco, que es el jefe, el ministro del Interior, de quien dependen, diciendo que ese paro está convocado por chismes de oficina, aunque reconoce que sí cambiaron al director de los bomberos, pero niega que sea por razones políticas. Hay un tema allí que no lo dejaron entrar. Al saliente capitán no lo dejaron entrar a un puesto de mando unificado. Así que vamos a hablar esta mañana de esas cajas destempladas, de la crisis de agua, de los incendios, de las altas temperaturas. En Chocó hay otra emergencia. Naufragó un pequeño barco en el Golfo de Urabá, cerca a Candí, lleno de migrantes. Van 38 rescatados, 6 muertos, entre ellos 2 niños y 1 desaparecido. Hablando de Chocó, les hablaré en segundos del secuestro del tío de la gobernadora, don Sócrates Curí, que fue secuestrado por el ELN en momentos en que el gobierno está intentando una prórroga con ese grupo, con el ELN. Ese es el gran sospechoso, le están pidiendo al ELN que aclare si es el secuestrador. Él se llama Sócrates Curí, fue secuestrado saliendo de su casa en una zona en donde el Chocó es prácticamente el amo, dueño y señor. Estaba en su finca, se lo llevaron hombres armados en una motocicleta. El gobierno, en el ciclo de diálogo en La Habana, de momento anuncia una prórroga con el ELN de este cese al fuego. El otro gran tema en Colombia hoy es la primera dama, de quien dice la Procuraduría que no es funcionaria pública, no tiene capacidad de ser nombrada por su relación, por el grado de parentesco que tiene con el presidente Gustavo Petro, que a pesar de prohibiciones legales y constitucionales, la nombró el año pasado como embajadora para actos internacionales. Fue la representante de Colombia en el Reino Unido, en el Vaticano, en Italia y en Japón.
se ganó $640 de viáticos diarios. Dice la Procuraduría que ni el nombramiento ni los viáticos que se ha gastado en esos viajes son legales, porque hay prohibiciones. El presidente Petro no puede nombrar a sus familiares ni puede contratar a sus familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad o con quien esté ligado en matrimonio, que es el caso de doña Verónica Alcocer. La Casa de Nariño cita informes legales diferentes y dice que el presidente Petro sí puede y pudo y la nombró. La Procuraduría se opone. A propósito del presidente, finalmente canceló el viaje a Chile, donde iba a reunirse con el presidente de Panam Sports para intentar recuperar para Barranquilla lo que ya es un episodio cancelado, los Juegos Panamericanos. Está cancelado el viaje a la Antártida, está cancelado el viaje a Chile y está cancelada la gestión del gobierno para los Panamericanos, unos Juegos Panamericanos que eso sí van a costar una cabeza. Seguramente la ministra del Deporte o el presidente Petro la cambia antes o va a ser la víctima, la primera en la historia de Colombia, de una moción de censura a la que le están caminando no solo partidos de oposición, sino también algunos integrantes del pacto histórico, que consideran con toda la razón el colmo de la incompetencia que Colombia no haya girado a tiempo la plata que se debía para pagar los Panamericanos. Ya les voy a contar la gran noticia del día en nuestro continente, que es la valiente, la historia de María Corina Machado, que sigue adelante a pesar de la inhabilidad del régimen. María Corina Machado debería haber sido candidata. El régimen está intentando sacarla de la competencia. Advierte esta mañana a Estados Unidos que o cumplen los acuerdos de Barbados o les quita también el petróleo. Ya está tomando decisiones sobre el oro venezolano y ahora puede ser el oro. Estados Unidos reactivando las sanciones por cuenta del episodio de María Corina Machado. Bienvenidos, un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es el día en los colegios de la no violencia y de la paz y es el día de las enfermedades tropicales que están desatendidas, que siguen existiendo en el mundo. El dengue, que para nosotros es familiar, la cistercosis, la elefantiasis, la lepra, la rabia, enfermedades que están desatendidas, pero siguen siendo un peligro mundial. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Siguen los incendios forestales en el país. El incendio en la vereda del Chuscal, en Sopó, Cundinamarca, ya está controlado en un 80%. Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de Cundinamarca. Podemos decir que ya está controlado en un 80%, queda un 20% más de rezagos, pero que están todas las capacidades haciendo un seguimiento. Nuestras unidades de bomberos, del Ejército, de la Policía Nacional, ya para sofocar ya ese 20% que queda. Fabiola Muñoz, alcaldesa de Sopó. Sucedieron dos incendios, uno que no tiene nada que ver con este, que fue un cortocircuito en unos cables de media tensión y ahí fue donde se incendió una vivienda. Este es otro tema aparte, pero ya está controlado en la parte baja. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dio declaraciones sobre el incendio de Sopó. Este es un nuevo riesgo que no habíamos visto antes, que tiene que ver con el calentamiento de los cables por las altas temperaturas y si no se han mantenido adecuadamente las servidumbres se genera el riesgo. En Bogotá las autoridades confirmaron que el incendio en Entre Nubes, en Usme, ya está controlado en un 60%, mientras que en el cable se mitigó un nuevo foco de la emergencia que había aparecido en las últimas horas. Estas fueron las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán. Vamos a trabajar para que se investigue en cada caso el origen y las causas del incendio, pero tenemos que prepararnos para una situación difícil que va a permanecer, que seguramente se va a repetir y tenemos que trabajar todos en prevención, seguir trabajando en prevención, estar listos como estuvieron los bomberos para activarse y llegar rápidamente a un sitio donde se presente una emergencia. Otro incendio forestal se produce en Honda, Tolima. Se presenta en la vereda Guasimal, finca La Mesa de los Palacios. Allí, como nos han manifestado las personas, pues tenían temor porque se acercara hacia sus viviendas, pero ya se ha pedido auxilio por parte de las autoridades y los organismos de socorro. Y estas emergencias fueron el centro de conversación del Consejo de Ministros anoche, liderado por el presidente Gustavo Petro, en el que alertaron por los problemas que tienen para abastecer el agua potable. En el documento se establece que hay 11 departamentos con alerta por desabastecimiento de agua. Boyacá, Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Cundinamarca hacen parte de la lista. Se han reportado también 476 incendios forestales, 6 sequías, 5 heladas y más de 47.000 personas se han visto afectadas. El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, pidió que después de declararse el estado de emergencia decretado por el gobierno Petro días atrás se utilicen de forma eficiente y transparente los
los recursos que se tienen destinados para esto. Esperamos que la administración y el gobierno nacional pueda tomar las precauciones, las previsiones, disponer los recursos para que, por ejemplo, todos los municipios que no tienen agua potable puedan tener un plan de contingencia que resuelva, por ejemplo, el abastecimiento del agua. Hoy retomó el cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Olmedo López después de haber sido suspendido un mes por la Contraloría. Mientras el funcionario ofrecía una rueda de prensa, trabajadores de la entidad protestaban por la falta de pago, mientras que otras personas lo recibieron con aplausos. Desde Maguipayán, en el Nariño, se reportaron fuertes combates entre el ejército y disidencias de las FARC, que dejó como saldo 2 militares muertos. Para el Ministerio de Defensa, el hecho configura una violación del cese al fuego pactado. Hasta el próximo 5 de febrero quedará vigente el cese al fuego entre el gobierno y el ELN. En principio terminaba ayer, pero las delegaciones decidieron ampliarlo por una semana más. La idea es que durante estos días se discutan las condiciones que permitan prorrogar ese cese por varios meses. El tema álgido ha sido el del secuestro. El gobierno quiere que la prohibición quede explícita en las reglas del cese y la guerrilla podría acceder a esta pretensión, pero sí se habla del tema de la financiación de los combatientes. A la delegación del ELN en Cuba, en cabeza de alias Pablo Beltrán, se elevó con carácter urgente la solicitud del gobierno para que responda si este grupo armado es o no el responsable del secuestro del exdiputado de Chocó, Sócrates Curí Perea, tío de la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba. Y este hecho fue rechazado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mientras que el director de la policía, el general William René Salamanca, le ordenó al comandante del Gaula viajar a Chocó para liderar la búsqueda. La Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares, dispuso de sus capacidades institucionales, humanas, técnicas, de inteligencia e investigación criminal para ubicar a don Sócrates Curí Perea. Corfi Colombiana advierte que el impacto por el fenómeno del Niño ha sido mayor al presupuestado, tanto en su intensidad como en su duración, provocando un aumento en la inflación de los alimentos de 3,9 puntos porcentuales. Los cultivos que se han visto más afectados son los del arroz, la papa, el plátano, la yuca y la caña de azúcar. Unidades de guardacostas de la Armada Nacional continúan en la búsqueda de las 12 personas que desaparecieron tras el naufragio de una embarcación en el Golfo de Urabá, en cercanías al municipio de Acandí, en Chocó. Las víctimas serían venezolanas, según lo confirmó el alcalde de este municipio, Luis Fernando Martínez. Nos hablan entre 5 o 6 fallecidos, todos extranjeros, entre ellos 2 menores de edad. Estas personas sufrieron este naufragio entre la ruta que cubría Turbo a Candí. La Procuraduría General de la Nación solicitó que no se permitan más viajes de la primera dama Verónica Alcocer en calidad de embajadora de misiones especiales en el exterior. El pronunciamiento del organismo fue hecho en medio del proceso que avanza en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por una demanda que alega que el decreto con el que el presidente Petro designó a su esposa bajo la figura de embajadora para misiones especiales va en contra de la ley. Luego de una audiencia virtual, la Fiscalía imputó cargos al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por el alumbrado móvil en el año 2020. Según el ente acusador, ni en Cali ni la alcaldía podían hacer una contratación directa, pues esta actividad no hace parte del objeto social de las empresas municipales. Está en manos de Nicolás Maduro que Venezuela no vuelva a caer en las sanciones draconianas que han asfixiado su economía. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilidad de María Corina Machado es vista por Washington como una violación clara de lo acordado. Por eso, primero decidieron modificar la licencia que se le había otorgado a la empresa estatal minera venezolana Minerven, dándole hasta el 13 de febrero para que cese sus operaciones con oro venezolano. Sin embargo, Jorge Rodríguez, que este lunes jefe negociador de Nicolás Maduro, pues le dijo al gobierno de Estados Unidos que no se inmiscuya, que no se meta en los asuntos que solamente le competen a los venezolanos. A estas alturas ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia. Por su parte, Nicolás Maduro, que estrenó un nuevo programa de televisión ahora los lunes por la noche, insistía que es una decisión firme. Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Para María Corina Machado no puede haber este año una elección presidencial en Venezuela sin su participación. Han inventado documentos y emitieron una decisión, ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial.
Un equipo de fuerzas especiales israelíes se infiltró disfrazado en el hospital de Ibn Sina de la ciudad de Jenin, esto en Cisjordania, y eliminó a 3 miembros de Hamas, incluido Mohamed Halmana, portavoz y comandante de ese grupo terrorista allá en esta zona, que estaba recibiendo atención médica. Mientras tanto, el líder de la milicia palestina Hamas, Ismail Haniyeh, comunicó que tiene previsto desplazarse hasta El Cairo, en Egipto, para debatir la propuesta de alto al fuego acordada en París por representantes de Israel, Estados Unidos y Qatar. Colombia perdió 1-0 frente a Venezuela y suma 3 derrotas en línea en el torneo proolímpico. La selección sigue sin anotar gol y es última del grupo A. Su próximo rival será Bolivia el próximo jueves, donde el equipo nacional buscará cerrar con una victoria su participación en el torneo. Estás escuchando Blue